En este problema nos piden calcular el área del triángulo BDC. Aquí no lo hemos sombreado para poder escribir sobre el triángulo los cálculos que vamos a hacer. Y además nos dan de dato que AB es igual a BC igual a AC y que BT es igual a A. Entonces vamos a comenzar a escribir los datos sobre la figura. Tenemos entonces que AB es igual a BC igual a AC y que BT es igual a A. Ahí están los datos sobre la figura y además hay que recordar que T, E y A son puntos de tangencia, es decir, por ahí pasan tangentes. Y aquí en la figura estamos mirando ahora que tenemos un triángulo con tres lados iguales, el triángulo ABC tiene tres lados iguales. Entonces ese es un triángulo especial, es un triángulo equilátero. Vamos a recordar la propiedad de los triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros tienen tres lados iguales y sus ángulos interiores también son iguales, miden 60 cada uno. Entonces vamos a escribir los ángulos de ese triángulo equilátero y tendríamos así. Ahí hemos escrito los ángulos del triángulo equilátero, cada uno vale 60 grados. Y como queremos calcular el área del triángulo BDC, ya tenemos un ángulo del triángulo que queremos calcular el área. Ahora en la figura también estamos viendo que tenemos dos tangentes a esta circunferencia que nos dan. Entonces podemos utilizar una propiedad de las tangentes a la circunferencia. Eso nos va a ayudar a conseguir segmentos iguales. Vamos a recordar la propiedad. Esta es la propiedad que tenemos que recordar. Tenemos una circunferencia y dos tangentes a la circunferencia. Esas tangentes miden igual. Entonces, si aquí tenemos dos tangentes a esta circunferencia, la tangente DE y la tangente AD, esas tangentes son iguales. Vamos a marcarlo. Ahí tenemos las tangentes iguales. Y al tener estos segmentos iguales, estamos formando un triángulo isósceles. En los triángulos isósceles se cumplen algunas propiedades que vamos a recordar. Si tenemos un triángulo isósceles, tenemos dos lados iguales, los ángulos de la base son iguales. Entonces aquí la base de ese triángulo isósceles, del triángulo ADE, es este segmento de verde. Entonces estos ángulos deben ser iguales. Aquí también debe haber 60 grados. Y si tenemos 60 grados en dos ángulos del triángulo, el tercer ángulo también debe ser 60 grados. Para que entre los tres sumen 180 grados, que es la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces ese triángulo es equilátero, por esta propiedad que habíamos visto. Entonces este segmento AE también vale igual que el segmento ED y que el segmento AD. Vamos a marcarlo. Ahí está. Este triángulo también es equilátero. Entonces a los segmentos vamos a darle medida. A este segmento AE le vamos a dar una medida. Le vamos a dar la medida de B. Como el triángulo es equilátero, los tres lados van a valer igual. B y B también aquí. A este segmento también le vamos a dar una medida. Al segmento EB le vamos a dar una medida que valga D. Y si tenemos que ese segmento AB vale B más D, este segmento también tiene que valer B más D. Porque estos lados son iguales, porque el lado AB es igual al lado BC igual al lado AC. Si aquí tenemos un segmento que mide B, este segmento de acá, DC, debe ser D, para que los tres lados del triángulo midan igual. Ahora que tenemos así el triángulo, podemos ver que podríamos calcular el área que nos están pidiendo, que es esta área de aquí, con la fórmula del área del triángulo equilátero. Pero para eso tendríamos que conseguir la razón que existe entre estos dos segmentos. Podría ser una solución. También estamos viendo que tenemos un ángulo y que tenemos los dos lados que están junto al ángulo. Eso nos hace recordar que podríamos utilizar la fórmula trigonométrica del área del triángulo, que sería esta. Aquí tenemos un triángulo, el triángulo ABC, y tenemos un ángulo y los lados que están junto al ángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo usando la fórmula trigonométrica? Sería de esta forma. El área del triángulo usando la fórmula trigonométrica sería un medio de A por B por el seno de C. A y B son los lados que están junto al ángulo y el seno del ángulo que estamos considerando. Entonces, si queremos aplicar esa fórmula aquí, porque tenemos el ángulo, tendríamos que calcular el seno de 60, que es conocido, y tendríamos que calcular el producto de estos dos lados, B más D por D. Ese producto tendríamos que calcularlo porque eso va en la fórmula. Entonces, mirando la figura, aquí tenemos BD también, que es igual a este lado, y tenemos una tangente y una secante aquí en la circunferencia. Y si usamos relaciones métricas en la circunferencia, podríamos obtener el producto que estamos buscando. Nosotros estamos buscando el producto de estos dos lados, o sea, estamos buscando
Vamos a escribirlo aquí. Estamos buscando b más d, el lado de este triángulo, b más d por d. Estamos buscando ese producto. Y aquí tenemos b más d, toda la secante sería b más d, y tendríamos que conseguir que se multiplique por d. Eso nos hace recordar una relación métrica en la circunferencia, que es esta de aquí. Si tenemos una circunferencia con una tangente y una secante, a esta parte de aquí le vamos a llamar A, y a la parte de la secante que está fuera de la circunferencia le vamos a llamar C, y a la parte de la secante que está dentro de la circunferencia le vamos a llamar D. ¿Qué relación métrica se cumpliría ahí? Que la tangente A cuadrado es igual a toda la secante B más C por la parte de la secante que está fuera de la circunferencia. Entonces eso se puede cumplir aquí. Si tenemos la tangente y tenemos la secante, aplicando esta propiedad, ¿qué tendríamos? Lo vamos a escribir aquí. Tendríamos que la tangente, que es A al cuadrado, debe ser igual a toda la secante B más D. Vamos a escribirlo aquí, B más D, por la parte de la secante que está fuera de la circunferencia, que es D. Y es justo lo que estábamos buscando. Estábamos buscando este producto para poder utilizar la fórmula trigonométrica del área del triángulo. Entonces, sabemos que este producto vale A cuadrado. Lo vamos a aplicar aquí y tendríamos entonces que el área del triángulo que estamos buscando, que es el área del triángulo BDC, es igual, según la fórmula trigonométrica, a 1/2 del producto de los lados que están junto al ángulo, que sería B más D por D, pero eso vale A cuadrado. Y entonces tendríamos aquí, a ver, lo voy a escribir para verlo, B más D por el otro lado que vale D, por el seno del ángulo, que sería seno de 60. Vamos a escribirlo y ahora lo vamos a calcular. Esta parte de aquí vale A cuadrado y esta parte de aquí, seno de 60, es raíz de 3 sobre 2. Entonces el área del triángulo que me están pidiendo calcular sería 1/2, vamos a escribirlo aquí, por esta parte que vale A cuadrado y por el seno de 60 que es conocido, raíz de 3 sobre 2. Y ya tenemos el área del triángulo que estábamos buscando porque A es dato del problema. Entonces tendríamos así A cuadrado y multiplicamos 1/2 por raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y tendríamos A cuadrado por la raíz de 3 sobre 4, multiplicando los denominadores. Y esa sería la respuesta a la pregunta que nos hacía. El área del triángulo sombreado, que es este de aquí, vale A cuadrado por la raíz de 3 sobre 4, donde A es dato del problema.